Daniel Artana es economista, jefe de Fiel y está en línea. Artana, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo anda? Bien, gracias. Bueno, primera repercusión respecto a lo sucedido ayer por la noche, el fracaso de las negociaciones. ¿La perspectiva de un acuerdo privado es algo que podría destrabar el default o lo que queda es un recorrido con default hasta enero del año que viene para la Argentina? Bueno, si hubiera alguien que le comprara el juicio a los holdouts, para ponerlo de alguna manera, y ese alguien tuviera una posición más flexible y estuviera dispuesto a pedir la suspensión de ejecución de sentencia, yo creo que eso aliviaría las cosas, ¿no? ¿Y eso lo ve posible o después de ayer lo ve más verde? Bueno, no hay que perder la esperanza, ¿no? ¿Qué impacto tiene real la decisión del gobierno de no acordar o las decisiones que ha tomado incluso la presidenta de no convalidar ninguna postura que sea diferente a la que la Argentina ha mantenido hasta aquí durante todo el juicio? Espera un segundo. Sí, claro. Mire, yo creo que consecuencias inmediatas se van a sentir básicamente sobre variables financieras, ¿no? Ahora, Argentina tiene necesidades hay vencimientos importantes de deuda externa, no solamente del gobierno nacional, que parece que es lo que le preocupa al gobierno nacional, sino también de las provincias y del sector privado. Entonces, yo le diría que mejor para la Argentina si se puede acceder a crédito para renovar por lo menos una parte de esos vencimientos que suman, en el caso de provincias y el sector privado, en los próximos 18 meses algo más de 11.000 millones de dólares. Entonces, el punto es, si hubiera habido un acuerdo, se hubiera conseguido financiamiento, que de hecho las provincias como la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires y otras más estaban en un proceso de tratar de emitir deuda, se hubiera conseguido colocar bonos a tasas de interés razonables. Sin el acuerdo, esas tasas de interés razonables no van a ser tales. Entonces ahí podemos tener alguna asfixia financiera en provincias y en el sector privado, ¿no? Yo diría que es el costo si esto se prolonga, porque también se puede ir arreglando no necesariamente en los próximos 2 o 3 días, pero si esto se prolonga, ahí hay un costo, me parece a mí, que puede ser complicado para el funcionamiento de la economía. Las declaraciones de Kicillof de ayer en conferencia de prensa en los Estados Unidos, la de Capitanich esta misma mañana, Capitanich diciendo que el juez Griesa es un agente de los fondos buitres o que Estados Unidos es responsable de no actuar racionalmente, la diatriba de Kicillof de ayer, la exposición casi que hizo frente a los medios en el día del no acuerdo, etcétera. Son cosas que ayudan, son parte de la política doméstica y no tienen mucho que ver con lo estrictamente económico. ¿Qué impresión le despierta? A mí me parece que no ayudan porque me parece que son cuestiones que no sé qué pruebas tendrá el gobierno respecto de la actitud del juez. A mí el fallo del juez no me gustó, pero no por eso quiere decir que es un empleado de los fondos buitres, digamos. Y tampoco, y recordemos nada más que no sé lo que será la posición hoy del gobierno americano, pero en su momento el gobierno americano apoyó la posición argentina respecto de la preocupación que un eventual fallo favorable para los fondos buitres podía tener sobre otras reestructuraciones de deuda. Pero bueno, yo creo que en esto también lamentablemente se aprovecha esto para hacer política y en realidad es un problema que puede trascender incluso a este gobierno si este tema se complica con la aceleración de los bonos de los que entraron al canje bajo ley extranjera, que hay un montón de plata en pari discounts, y quizás hubiera sido razonable que el gobierno lo planteara también con la oposición en el Congreso, donde además, según dijo el ministro ayer, y es así, hay un bloqueo impuesto por una ley, así que necesariamente esto en algún momento, si hay que hacer un proceso de negociación distinto que lo que se ofreció en los canjes, se necesita cambiar una ley en la Argentina, así que quizás hubiera sido, en lugar de hacer tantas declaraciones, hubiera sido importante que avanzaran en un diálogo con los distintos partidos representados en el Congreso para ver también un poco la posición del resto, porque el gobierno tiene que tomar decisiones, pero estas decisiones, es un gobierno que se va en 1 año y medio, lo trascienden, si usted quiere. Sí, claro. Quizás hubiera sido más, digamos, prudente que lo consultaran con la oposición. Pero bueno, Artana, a veces la política argentina va más allá de lo que es razonable, ¿no?
Artana, ¿qué espera para el segundo semestre? Digamos? Porque mucha expectativa había en torno a si Argentina le iba a ir un poquito mejor, que iba a estar igual o que iba a estar un poquito peor en virtud de cómo se resolvía esta cuestión, digamos. Independientemente de la altísima volatilidad que uno espera para los mercados en las próximas horas, da la impresión que hay una afectación en la economía real. Digo, muchos dicen, va a haber menos empleo, va a haber menos inversión, en consecuencia va a haber más inflación porque va a haber que financiar el déficit con emisión monetaria del Banco Central. ¿Usted comparte ese diagnóstico y cree que vamos a un segundo semestre peor que el primero, que no fue bueno, o cree que seguimos en la misma dinámica? La noticia del no arreglo no es buena para la Argentina por lo que hablábamos antes. Si eso se resuelve rápido, no va a haber consecuencias sobre la economía más allá de las turbulencias que haya en los mercados en estos días. Ahora, si esta cosa se prolonga, se extiende, y ahí vamos a tener algún problema adicional al que hubiéramos tenido en el segundo semestre de este año y en lo que resta del año, pero sobre todo el año que viene, ¿no? Esto va a depender un poco de si esta cosa va para largo o no, y si se complica con el tema de la aceleración. Ahí es donde la cosa se pone mal, porque ahí si esa aceleración ocurre, Argentina no va a poder pagar todos esos vencimientos de golpe, porque de hecho estaba estructurado para pagarlos al 2033 y hasta el 2038, y ahí sí nos metemos en un lío, ¿no? Porque ahí sí iríamos un default más tradicional, que es un default por poca plata, que seguramente se podrá arreglar en algún momento, pero acá el timing de la cosa es muy importante. Por eso sería, deseable que se pudiera resolver este tema antes de fin de año con la participación de los privados, avanzando en que el gobierno podría tratar de organizar, a ver si existe una mayoría como para poder sacar del horizonte la cláusula Rufo, eventualmente avanzar en el cambio de la ley y poder sacarnos este tema de encima. Las declaraciones de ayer del ministro y las del jefe de gabinete que usted me comentaba ahora, porque no lo escuché, no apuntan en ese sentido. Pero bueno, vio muchas veces que los políticos dicen una cosa y después hacen otra, ¿no? No sería ni la primera ni la última vez. Correcto. Artana, para usted entonces lo que habría que hacer es una especie de cambio de legislación, No, yo no dije cambio de legislación. Yo lo que dije es tratar de gestionar que los que tienen los bonos, que aceptaron el canje, eliminemos la cláusula Rufo de esos bonos, que eso se puede hacer con una asamblea de bonistas. Requiere una mayoría importante, pero ya usted ha visto que en los últimos días hubo una oferta de bonistas europeos que tienen como 5.000 millones de euros en bonos, que es una suma muy importante, dispuestos a ceder esa cláusula. O sea, lo único que tiene que hacer es llamar a una asamblea y la asamblea la pide algún bonista, se juntan los bonistas y dicen: la moción es que saquemos esta cláusula de estos bonos, la cláusula Rufo la sacamos, no está más en los bonos. Si se consigue el 75% de cada serie, si no recuerdo mal el porcentaje, la sacó y se acabó el tema de la Rufo. Después queda la ley en Argentina, pero el tema de la Rufo se puede resolver pidiéndole a los que tienen los bonos, a los cuales le queremos pagar, y no hemos podido por el bloqueo del juez, que cedan esa cláusula. No es cambiar la legislación. Cambiar la legislación sería violar la sentencia judicial. Correcto. Hubo muchos rumores sobre un paso al costado de Juan Carlos Fábrega. ¿Eso no sería bien visto por el mercado en principio? Entiendo que no. Yo creo que sería negativo que se fuera el presidente, que renuncie al presidente del Banco Central, pero bueno, esperemos que sean solo rumores. Lo último, Artana, en términos prácticos, ¿los bancos tienen capacidad de poder hacer una operación de comprarle la deuda a los fondos buitres? Eso no lo sé. Porque ahora se habla también de que hay bancos internacionales. Es un tema complejo, eso habrá que preguntárselo a los bancos, porque si la expectativa era comprar el juicio y que Argentina después negociara después de la Rufo, ahora está el tema de la ley argentina también. Entonces, no sé, habrá que ver, eso lo tendrán que ver los bancos. Yo no le puedo responder esa pregunta. Es una suma importante, porque no es una cosa, era lo que se especuló en algún momento de una garantía, que era una suma importante para cualquiera de nosotros, pero para un conjunto de bancos por ahí no tanto, que eran los famosos 250 millones de dólares. Ahora estamos hablando de una cifra que es 6 veces ese valor. Ya estamos hablando de una cosa que es muy importante para cualquier entidad financiera, aún la más grande del mundo. O sea, nadie toma decisiones alegremente si no tiene algún reaseguro respecto de que después va a recuperar ese dinero, ¿no? Artana, le mando un saludo. Termine usted bien el día. Hasta luego, gracias. que sigan bien. Ahí estaba Daniel Artana, economista jefe de Fiel, a propósito de, naturalmente, el impacto económico del no acuerdo de ayer, las repercusiones que ya están dando que hablar incluso en los propios mercados.